En un día como hoy, un 11 de diciembre de hace 30 años, Mérida entró a formar parte de la lista de ciudades Patrimonio Mundial. Ese día, de 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, se reunió en Cartagena de Indias, en Colombia, y ahí fue inscrito el conjunto arqueológico de Mérida por ser un ejemplo notable de edificación pública del Imperio Romano y testimonio excepcional de una etapa muy significativa en la historia de España y del mundo. Pues de su conservación, de la conservación de este importantísimo patrimonio, se encarga el Consorcio de la Ciudad Monumental. Hoy nos acompaña en directo su director, Félix Palma. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué supuso para Mérida ese reconocimiento de hace 30 años? Bueno, yo creo que supuso todo. Supuso el espaldarazo a un proceso que ya venía de años atrás y supuso entrar en otra dimensión. Supuso estar en la dimensión de lo local y nacional y pasar a pertenecerle a toda la humanidad con todo lo que ello conlleva a nivel de responsabilidad, pero a nivel también de garantizar la conservación de estos monumentos, porque lo que la UNESCO te dice que nuestra principal función es legar el patrimonio a todas las generaciones, tanto presentes y venideras, de toda la humanidad. Por tanto, yo creo que fue, como digo, un espaldarazo a nivel también, lógicamente, de difusión de nuestro patrimonio. Fue fundamental, fue un antes y un después. Un antes y un después de ese sello, como dice, Mundial del Patrimonio. Han sido 30 años mejorando, descubriendo. No ha pasado un año sin que hayamos conocido un nuevo descubrimiento en Mérida. ¿Qué destacaría? Un breve repaso a los hallazgos más importantes en estas 3 décadas. Bueno, nosotros en estos últimos 30 años, evidentemente, se ha ido avanzando mucho en el conocimiento de la ciudad antigua, que es nuestra principal función como investigadores. Muchísimas excavaciones que nos han ido, como digo, conociendo bien cómo era esa ciudad, no solo la ciudad romana, porque siempre tendemos a entender que Mérida era una ciudad romana, fue mucho más que una ciudad romana, pero luego también cómo esos descubrimientos y esos espacios nuevos han podido ser disfrutados por la ciudadanía y al final se han convertido en un motor económico de primer nivel para el futuro de esta ciudad. Pues vamos a hacer un recorrido, si me permite, por los principales monumentos y zonas arqueológicas que le valieron a Mérida entrar en ese selecto grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad. Mérida ha sido siempre una caja de sorpresas. Desde que comenzaron a excavar los restos arqueológicos a inicios del siglo XX, se ha conseguido que vea la luz el mejor ejemplo de lo que fue una capital de provincia romana en la época imperial, en donde se conservan todos los monumentos públicos, parte de la estructura urbana y algo de la privada. Nos podemos imaginar la vida pública de la capital augusta emérita con el teatro, el anfiteatro o el circo dirigidos al entretenimiento, o los llamados templos de Diana, el pórtico del foro o el foro provincial, en los que se movía el debate político y social. Ciudad construida en el 25 a.C. a espejo y semejanza de Roma para los legionarios veteranos de las legiones quinta y décima. Mérida es el principal núcleo en las comunicaciones del oeste de la península ibérica, atravesada la ciudad por el Guadiana con su enorme puente de 60 arcos perfectamente conservado. Para comunicarse con Lisboa, Córdoba, Toledo o Zaragoza tenían que cruzarlo. Y es que Emérita era parte fundamental en la Vía de la Plata. En su planificación urbana se conoce todo el trazado de las conducciones hidráulicas que llevaban el agua a la ciudad, de la que se conserva gran parte, así como los acueductos de Los Milagros, el de Cornalvo y el de Rabo de Buey San Lázaro. Conducían el agua desde el embalse de Proserpina o de Cornalvo. Las viviendas suburbanas como la Casa del Mitreo o la Casa del Anfiteatro nos dan una idea de cómo vivían. No se conocen tanto las viviendas del centro urbano, ya que se transformaron en época visigoda y musulmana. El Museo Romano, inaugurado en 1986, es donde se conservan las piezas más relevantes de las excavaciones, también en los almacenes del Consorcio de la Ciudad Monumental. Las termas romanas de Alange también forman parte del conjunto Patrimonio de la Humanidad de Mérida, además de otros monumentos de diferentes épocas como la Alcazaba árabe, la fortaleza islámica más antigua de España. Desde que se reconoce como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993, el trabajo de investigación y conservación se mantiene, con los esfuerzos de grandes profesionales por seguir haciendo de Mérida una ciudad referente en la cultura romana, visigoda y musulmana, cimientos que se reconocen hoy por la sociedad emeritense, que se siente orgullosa de su historia.
Orgullosos todos los extremeños de una ciudad como la de Mérida, en ese maravilloso repaso que ha hecho nuestra compañera Maribel Lozano. Pues el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida es, como decimos, una entidad única y a ella pertenecen, es única en nuestro país, está integrada por la Junta, tenemos aquí al director Félix Palma, la Junta, el Ministerio, la Diputación, la Asamblea de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida. Sois muchas entidades para poneros de acuerdo. Imagino que en algunos asuntos será difícil. Acordáis los planes de actuación, de conservación de todos los monumentos. ¿Cuáles son los principales criterios, Félix? Bueno, una de las consecuencias precisamente de la declaración de Mérida como Patrimonio de la Humanidad fue, digamos, la creación del Consorcio de la Ciudad Monumental en 1996, que, como bien has dicho, están integradas todas las administraciones competentes en cuestiones patrimoniales, que es una de las grandes claves de esta institución, que demuestra el compromiso de todas las administraciones, independientemente del color político que puedan tener, por garantizar la conservación y la gestión de ese patrimonio, ¿no? Hay unos órganos de gestión, hay unos proyectos que se van presentando. Y digamos, el axioma principal, el objetivo principal siempre del consorcio, como digo, es garantizar la conservación de todos los espacios. Cuando alguien plantea un uso en un monumento, en este caso todos tenemos en mente, lógicamente, el Teatro Romano, sea el Festival de Música, sea el Festival de Teatro Clásico, todas esas escenografías, todos esos estudios de impacto acústico, todas estas cuestiones pues son valoradas y se autorizan o no en función de estos criterios, pero como siempre digo, nosotros al final estamos para investigar, para conservar y para difundir nuestro patrimonio. Un yacimiento arqueológico que, como bien habéis dicho, es inmenso. Nos asentamos, esta ciudad actual se asienta sobre lo que fue la capital de la Hispania del siglo IV, la ciudad más importante de la península ibérica en aquel momento, está debajo de nuestros pies, que está esperando que muchas cosas se han descubierto ya, pero está esperando que otras puedan ser descubiertas. Entonces ese es el gran reto y ese es el gran honor y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Y para seguir descubriendo, como dices, y conservando todo lo que tenemos, se necesita un presupuesto, ¿no? ¿Con qué presupuesto contáis normalmente? Sí, a ver, digamos, siempre decimos que la mejor inversión que se puede hacer en Mérida para el presente y el futuro de todos los emeritenses es invertir en lo que les hace único en el mundo, que es su patrimonio. Los presupuestos, como siempre, pues evidentemente un yacimiento arqueológico como este requiere de unos presupuestos enormes que nosotros no tenemos, y siempre estamos instando lógicamente a las administraciones que evidentemente que hay que ayudar un poquito más, ¿no? La mayor parte de los ingresos provienen de las taquillas, del ingreso de las taquillas, que siempre casi el 70%, o sea, la mayor parte de los ingresos del consorcio son de tipo privado, aportaciones públicas, estamos hablando de un 10-15% únicamente. Entonces, por ejemplo, siempre decimos, por ejemplo, con la pandemia, que la lección que aprendimos de la pandemia, que en el que hubo que cerrar todos los monumentos y todo el mundo lo pasó mal, todo el mundo, el consorcio también, obviamente, es que no puede depender del vaivén de los ingresos de taquilla, porque evidentemente el patrimonio está por encima de todos nosotros. Y hablando de esas aportaciones económicas, es muy importante también la labor del proyecto Mecenas, ¿no? De muchos ciudadanos de Mérida que contribuyen cada año, eligen un monumento o dos para sí, conservarlos, ¿no? Los mecenas, que estamos hablando de 1.400 socios mecenas, digamos, la aportación económica es secundaria. Aquí lo importante es la implicación de la ciudadanía en algo que nos corresponde a todos, que es conservar el patrimonio, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que el templo de la calle Holguín se abrió gracias a los mecenas, el arco de Trajano se pudo limpiar gracias a la ciudadanía. Esta maqueta ahora de Augusta Emérita que hemos colocado en la Plaza Margarita Sirgu, también se puede decir que ha sido gracias a esos socios que en su interés en proteger y difundir el patrimonio, pues evidentemente colaboran con una aportación económica mínima, como digo, pero es muy importante desde el punto de vista simbólico. Y con el título, imaginamos que llegaron con el título de Patrimonio de Humanidad y posteriormente el consorcio, imaginamos que la repercusión económica, que la inyección económica aumentó, ¿no? Para favorecer las excavaciones. Sí, la declaración de Patrimonio Mundial no va acorde, o sea, no conlleva una aportación económica, porque lógicamente sería inasumible por parte de la UNESCO. Pero a nivel de garantizar, de decir, estamos en un selecto club que nos va a dar mucho
mucha difusión nacional e internacional. A cambio de estar en ese selecto club, tenemos que adquirir una serie de responsabilidades, que eso también es muy importante. Las responsabilidades que adquirimos es a nivel de conservación y protección del patrimonio, y luego a nivel de difusión, pues indudablemente es fundamental. O sea, eso sería, esas campañas publicitarias, si no fuéramos patrimonio de la humanidad, pues serían inabarcables desde el punto de vista económico. Pero por tanto, lo importante es, como digo, estamos en ese selecto club, hay mucha difusión de Mérida, y la gente, lógicamente, y eso tiene unas implicaciones económicas importantes, ¿no? Hablaba de la difusión, también importante la concienciación, ¿no?, de los ciudadanos de Mérida. Sí que es verdad que había algunos problemas hace años cuando hacían obras, que se descubrían restos. Ahora inmediatamente los tienen y es lo que hacen, ¿no? Lo informan a las administraciones. ¿Cómo se ha conseguido ese cambio de mentalidad, que la gente valore lo que hay debajo, lo que puede haber debajo de Mérida? Bueno, yo creo que lo principal es que todo el emeritense entiende que el patrimonio es su principal fuente de riqueza, ¿no? Dentro de esa idea general, pues, digamos, los pequeños problemas, pues los va entendiendo de una manera un poquito más razonable. Es evidente que una persona, cuando se quiere hacer una casa, que haya que excavarle, que tenga que estar un tiempo de espera, etcétera, pues no es de su agrado, ¿no? Pero que yo creo que eso lo tienen ya interiorizado, se hace de una manera más o menos, digamos, sostenible. Las excavaciones, cuando alguien se hace una vivienda, son gratuitas, cosa que no pasa en ningún sitio de España, las financia directamente el consorcio, pero que yo creo que en esa balanza que ponen sobrepasa tanto lo bueno sobre lo menos bueno, que al final todo el mundo está concienciado y entiende que este es nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Pues vamos a ver otras reacciones del presente y del futuro de Mérida. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hasta hace muy poco ha presidido ese grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad y ha destacado la importancia de este título para su ciudad. Declarar a Mérida Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es sin duda alguna el hecho más diferente y más simbólico, ¿no? Son 30 años de progreso, de darse a conocer en el mundo, de poner en valor el patrimonio, y es un sello indudable que solo tienen, por ejemplo, 15 ciudades en España que tienen la misma declaración, y por tanto para nosotros es sin duda alguna un símbolo. Un símbolo para la ciudad, decía el alcalde. Importante también la contribución desde el Ayuntamiento de Mérida, ¿no?, al consorcio y a toda la conservación de la ciudad de Mérida. Sí, bueno, todas las administraciones, indudablemente el Ayuntamiento, pues con el consorcio está implicado desde el primer momento, con esas aportaciones, con esos grandes proyectos que están pendientes con los fondos europeos, en la Alcazaba, en el Templo de Diana, con esa excavación tan importante que esperemos que más pronto que tarde pueda ser una realidad, que es la Huerta de Otero, ese yacimiento arqueológico magnífico que, como digo, que pronto será como la Casa del Anfiteatro, como la Casa del Mitreo. En este caso, pues lógicamente la aportación del Ayuntamiento y de todas las administraciones es fundamental. Pues gran parte de ese patrimonio se conserva en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, donde ya se encuentra nuestra compañera Maribel Lozano. Adelante. Tenemos que reconocer que somos unos privilegiados. Nos encontramos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, inaugurado hace 37 años. Un museo que se ha encargado de conservar, de mantener, de estudiar y de exponer a los visitantes algunas de las piezas más importantes de la historia de Mérida. Con nosotros se encuentra su directora, Trinidad Nogales. Buenos días. Buenos días. Que nos va a mostrar algunas de esas piezas únicas, como por ejemplo la cabeza de Augusto. ¿Por qué? Bueno, estamos ante el fundador de la colonia, Octavio Augusto. Es un retrato que se encontró en el recinto del teatro y que nos habla de ese personaje tan importante en la historia de Roma, que fundó esta colonia con aquellos veteranos de 2 legiones y que se representa en este caso como un hombre maduro, exitoso, que ha alcanzado grandes triunfos, ha conquistado toda la península ibérica. Y los meritenses de entonces encargaron este retrato a Roma para colocarlo en el recinto del teatro, porque está hecho en mármol de Carrara. Y se representa al emperador con esa efigie. Afortunadamente, una de las piezas más importantes se conserva, pero no el cuerpo, que probablemente desapareció. Ojalá que en el futuro alguna excavación nos lo depare. Y vamos a ver a continuación qué otra pieza. Bueno, pues vamos a ver el conjunto del Mitreo. Es un conjunto de piezas que se encontraron debajo de la actual Plaza de Toros a comienzos del siglo XX y que nos hablan de cómo sería ese gran templo de los dioses orientales, ese gran recinto en la Augusta Emérita de mediados del siglo II después de Cristo. Y tenemos aquí delante, pues nada menos que la estatua del padre Ana, es decir, del Guadiana.
del río que bañaba a la ciudad. Probablemente una de las causas por las que la ciudad se estableció aquí y no en otro sitio, porque el río era un gran benefactor de las ciudades, facilitaba pues el tener agua durante todo el año y también el transporte, que era un elemento muy importante. Y todas estas piezas de la sala nos hablan de ese enorme recinto del que conocemos el nombre del sacerdote, también conocemos la fecha en la que se erigió, a mediados del siglo II después de Cristo, y posiblemente estuvo realizado todo este conjunto escultórico por artistas que vinieron de Próximo Oriente, de la zona de la actual Turquía, de Afrodisias. Entonces es un recinto de gran interés. La importancia de las estatuas y la riqueza y la diversidad nos da idea de cómo sería ese templo, porque claro, estas piezas no se pueden colocar en cualquier espacio, necesitan un lugar amplio y bien ubicado para poder exponer todos estos materiales tan impresionantes. Y claro, también nos habla este recinto de la multiculturalidad del siglo II después de Cristo en Augusta Emérita, porque no solamente estaba la religión oficial, sino también estaba el mundo oriental, las religiones orientales, y también en la península ibérica ya había empezado a ese fluir del cristianismo del que precisamente celebramos el jubileo, el año jubilar eulaliense, porque Mérida pues fue cuna de ese primitivo cristianismo y también de cultos como el mundo, la religión hebrea, etcétera. Es decir, que había a mediados del siglo II un crisol de culturas muy importante. Y lo siguiente que vamos a ver también, muy importante para la historia. Bueno, pues vamos a ver el grupo de Eneas. El grupo de Eneas es un mito de los fundadores de Roma, de uno de los fundadores de Roma, que es ese príncipe troyano que sale huyendo de su ciudad de Troya, que está ardiendo, y lleva a su hijo de la mano y a su padre sobre un hombro, y representa esa fidelidad y esa piedad, y también todo un símbolo porque es el origen de la ciudad de Roma, el origen del Imperio Romano en suma. Y aquí lo tenemos, está compuesto por una serie de piezas que se encontraron mayoritariamente en nuestras excavaciones del Museo Nacional de Arte Romano de los años 80-90, en lo que es el Pórtico del Foro, en la calle Sagasta, excepto esta pieza de la izquierda, que es la figura de Ascanio, que se encontró en el siglo XIX en el recinto de la calle Sagasta. Estaba en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid porque pasó allí y posteriormente el Museo Arqueológico Nacional nos la ha depositado aquí en Mérida para que la podamos exponer con todo el resto de las obras. Tenemos, por tanto, a Ascanio, a Eneas y a Anquises, que son las tres piezas. ¿Y por qué tiene interés? Pues porque este grupo repetía literalmente, o sea, copiaba de alguna manera el grupo de Eneas que había en Roma. En el Foro de Augusto en Roma se colocaron dos grandes grupos estatuarios, el de Eneas, que debía ser similar a este que estamos viendo aquí, y el otro que era Rómulo, que es un fragmento que también conservamos en la colección emeritense. Es esta pieza que está aquí en la vitrina, que aunque es un fragmento solamente de una parte anterior de la coraza, pero es una pieza de primerísimo nivel y representaría al otro mito fundador, a Rómulo. Muchísimas gracias, Trinidad Nogales, directora del museo, por atendernos, por abrirnos las puertas en este día que es su día de descanso y por recibir a tantos visitantes interesados en conocer la historia de Mérida y de Extremadura. Pues gracias a Maribel y también a Trinidad Nogales, a su directora, por habernos hecho ese recorrido maravilloso por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Es quizás junto al Teatro Romano la joya de la corona de la ciudad de Mérida. ¿Qué actuaciones hay ahora mismo en el Teatro Romano? Es uno de los monumentos que más visitas recoge, ¿no? En el teatro lo que se está haciendo ahora, aparte de las labores continuas y, digamos, menos espectaculares de conservación que se van haciendo siempre del frente escénico, ahora lo que estamos es con el proyecto de construcción del nuevo graderío de la cavea media, ese gallinero que puede entender el emeritense, esos 3 o 4 escalones incómodos cuando ve las obras de teatro, se va a completar siguiendo el mismo esquema que el resto del graderío, digamos, evidentemente para garantizar, digamos, la comodidad de todos los usuarios que pueda tener eventos como el festival, pero sobre todo, que es el planteamiento que se hace también en el consorcio, para garantizar la conservación del material
material original. Hemos hecho también trabajos de restauración en la orchestra, ese espacio porque conserva restos marmóreos originales. En el anfiteatro también se está construyendo parte de un nuevo graderío, pero evidentemente siempre, como decimos nosotros, lavarle un poco la cara a este espacio. Ya para el año que viene tenemos contemplado también una serie de varios proyectos en el propio teatro, mejorar la accesibilidad de conexión entre el teatro y el anfiteatro, que cualquier persona que haya pasado por allí sabe que es un espacio dificultoso de andar. Pues todo este tipo de cuestiones, pues al final, lógicamente, pues eso, es nuestra imagen, es la imagen de Mérida, es la imagen de Extremadura, y que por tanto hay que seguirla manteniendo guapa, ¿no?Ses es un monumento impresionante, es la imagen de Mérida, de Extremadura, como dice. ¿Cuántas visitas puede recibir al año el Teatro Romanía Anfiteatro? Nosotros, a ver, lo hacemos, nosotros tenemos entradas conjuntas y entradas individuales para el teatro, pero digamos, el récord de visitas lo tuvimos en el 2019, que fueron 427.000 personas. Contabilizadas personas que sacaron sus taquillas en los recintos monumentales. Ya sabéis que siempre la gente baraja cifras ahí de una manera un poco... O sea, 427.000 personas sacaron su entrada para entrar en los recintos. Con el 2020, el 2021, pues lógicamente con la pandemia, pero luego nos recuperamos rápidamente. El año pasado ya vinieron 360.000 personas que pasaron esas entradas, y este año, lógicamente, ya hasta a 31 de diciembre vamos a superar con creces las 400.000. O sea que nosotros, digamos, Mérida siempre es un destino, digamos, fijo, la gente lo tiene interiorizado en su mente. Si alguien, yo siempre decimos, viendo esta imagen tan bonita del Teatro Romano, si alguien le dice que te diga 5 monumentos de España, el Teatro Romano sale seguro. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos el futuro asegurado. Bueno, pues este título, este patrimonio, al igual que los eventos de los que estamos hablando, han impulsado el turismo en la región. Sin duda, estas 3 décadas se ha disparado la demanda de plazas hoteleras, reservas en los restaurantes, una repercusión, un motor económico fundamental en la ciudad. Manuel María Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, muy buenos días. ¿Cuánto ha cambiado el turismo en Mérida en los últimos 30 años? Hola, buenos días a todos. Pues la verdad es que sí, que son 30 años, y desde la Confederación lo primero que vamos a hacer es agradecer a Mérida ese esfuerzo que lleva haciendo durante tanto tiempo por subir el turismo, que solamente ser patrimonio de la humanidad no lo es todo. Eso es muy importante, por supuesto, solamente hay 15 ciudades en España que lo tienen, pero a partir de ahí hay un trabajo de los empresarios para poder defender esa ciudad como patrimonio de la humanidad, y para que vuelvan los turistas y repitan destino. Se viene haciendo un trabajo entre empresarios, consorcios, ayuntamientos durante todos estos años, y la verdad es que la evolución está siendo positiva, teniendo en cuenta estos últimos 4 años, que sabemos que el problema que ha habido con el COVID ha cambiado. En el año 2019, que fue el pico de lanza, el año más fuerte para el turismo a nivel nacional, en Mérida pasaron 260.000 turistas, y este año pues se intentará llegar a esa cifra. O sea que los datos son positivos. ¿Y tienen datos de cuánto han aumentado, por ejemplo, las plazas hoteleras en la ciudad? Pues mira, unos datos que tenemos: en el año 2010 había 17 hoteles en Mérida, y este año hay 25 hoteles. O sea, ha subido casi un 50% en 13 años. También tenemos apartahoteles, tenemos mucha oferta turística, pero la evolución está siendo importante. Del 2022 al 2023 ha habido 3 hoteles nuevos que han abierto en la ciudad, y bueno, pues esto sigue creciendo. Hay que seguir trabajando mucho desde el sector para dar un buen servicio y que se repita, trabajando mucho en el tema gastronómico y meter ganchos para que el cliente, aparte del patrimonio artístico-cultural que tiene la ciudad, bueno, pues que también venga por sus hoteles, por su gastronomía y por todo lo que ello conlleva. Una cosa importante que tiene Mérida es el tema de eventos. Mérida en verano es la envidia de toda Extremadura, con los eventos que realiza con el teatro Romano, con el Stone Music. En junio tiene la actividad de Mérida lúdica, la Semana Santa, que es de interés turístico internacional. Entonces, Mérida tiene mucho más que solamente lo que es el patrimonio. Muchísimos atractivos para disfrutar y para visitar la capital autonómica, Mérida. Muchísimas gracias, Manuel Moreno, por contribuir también en este homenaje a Mérida en estos 30 años de patrimonio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos con Félix Palma. ¿En qué puntos de la ciudad? Hablaba antes de Huerta Otero, es muy importante ese yacimiento en el que están trabajando. ¿Hay algún otro proyecto en el que están ahora mismo? Sí, nosotros, la idea, el patrimonio arqueológico que tiene la ciudad es inmenso. Entonces, hay muchos frentes abiertos. Entonces, el objetivo siempre, evidentemente, es tratar los frentes que están abiertos y esperar en un futuro abrir otros nuevos frentes, pero no abrir otros sin poder cerrar los que tenemos, que ya son muchos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es acometer actuaciones como las que te comentaba antes en el teatro, en nuestros recintos monumentales, excavaciones arqueológicas. Por ejemplo, en el teatro ya se hizo el año pasado pequeñas campañas dependiendo de las posibilidades económicas que tenemos, en la Casa del Anfiteatro, si recordáis aquellas magníficas termas que han aparecido, en la Huerta de Otero, en la Casa del Mitreo. O sea, se están haciendo intervenciones para ampliar ese patrimonio, para mejorar la visita, y una vez, digamos, que tengamos esos frentes más o menos asimilados, pues ya iremos abriendo otros frentes, porque es inabarcable los medios humanos y económicos que tiene el consorcio son mantener un yacimiento arqueológico como el emeritense. Todo el mundo puede entender que tiene serias dificultades con los medios que tiene, por tanto nos vamos a centrar en lo que tenemos, en mejorar lo que tenemos, ampliar dentro de lo que tenemos, y luego a partir de ahí ya habrá que mirar al futuro con otras perspectivas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Félix Palma, por habernos acompañado hoy, director del Consorcio Ciudad Monumental de Mérida. Que pase buen día. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hablamos de los 30 años de Mérida como Patrimonio de la Humanidad, y precisamente para celebrar esa efeméride hoy habrá varias actividades, mucha música, como los conciertos que tendrán lugar a partir de las 8 de la tarde en la Plaza de España. Los Inhumanos y No me pises, que llevo chanclas. Gracias por acompañarnos. Volvemos con más noticias a las 2 menos 3. Pasen buena mañana.